Buenas noches, mis amados líderes. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucha alegría saludarlas. Y quiero comentarles que hoy estamos comenzando la parte número 1 del tercer atributo de Dios, que es la justicia de Dios. Y vamos desde la página 57 hasta la página 63. Bueno, en realidad hasta la mitad del 64 para terminar ese punto. Hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a hacer una introducción y luego vamos a decir 5 puntos en vez de 3. Pero en realidad no son puntos muy grandes, simplemente son descripciones sobre la justicia de Dios. Entonces aquí comienza el autor con unos versículos muy importantes. Yo les doy total libertad si ustedes los quieren compartir, leerlos, escudriñarlos, me parece fabuloso. No lo voy a hacer yo por el tiempo, pero sí esta vez he complementado un poquito el estudio con cosas de afuera. Entonces quiero empezar diciendo esto, y este me parece un buen ejemplo. Nosotras o nosotros como seres humanos somos seres que somos compuestos, y podemos preguntarles a las mujeres, ¿de qué estamos compuestos? Y muchas van a poder decir, bueno, tenemos un cuerpo, ¿verdad? ¿De qué está compuesto? De órganos, de tejidos, de sangre, de arterias, de huesos, todas las cosas que sabemos que tiene nuestro cuerpo. Entonces está compuesto de muchas partes. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un espíritu, un alma, un cuerpo, emociones, pensamientos. ¿Por qué es importante esta parte? Porque esto nos va a hacer entender que estamos diferenciados de Dios. Al ser compuestos, podemos añadir o podemos quitar. ¿Sí? Aquí les doy un ejemplo. A mí me operaron y en esa operación tuvieron que remover mi vesícula, que es un órgano que nos ayuda a procesar las grasas, ¿cierto? Entonces yo en este momento ya no tengo vesícula. Hay algo que me fue removido porque estaba haciendo daño, porque no estaba funcionando bien, por cualquier razón, ¿verdad? Pero ustedes pueden pensar en lo mismo. Un ejemplo de que al ser compuestas podemos ser algo removido o puede haber algo que necesita ser añadido porque me hace falta y porque no lo tengo. Pero Dios no es así. Dios no es un Dios compuesto, Él es un Dios unitario. Entonces esto significa que no solo Él es el único Dios, sino que Dios es uno, ¿verdad? Y eso quiere decir que Él no está compuesto de partes. Por tanto, Él no puede añadírsele nada o quitársele nada. No le hace falta nada y tampoco nada le sobra. Es el Dios perfecto, es el Dios completo. Y esa diferenciación me encantó. Porque a veces nosotros hemos aprendido o nuestra mente ha puesto a Dios a nuestro nivel, al nivel del ser humano. Y es importante que lo pongamos en el lugar que verdaderamente le corresponde, el lugar de Dios, soberano, que Él está más alto, que no es igual que nosotros, que no estamos al mismo nivel que Él, que nosotros no somos ni siquiera nada en comparación del Señor. Entonces, eso es muy importante. Ahora, luego podemos comenzar también diciendo que la justicia no es algo que Dios tiene, no es una parte de Dios, es una característica que hay en Él, un atributo, es parte de su carácter. Por eso Él le dice, no me gusta decir que Dios es justo, sino que Dios es la justicia, porque Él es la medida de lo que es justo, ¿verdad? Fuera de Dios, nadie es justo, ninguno de nosotros. Solamente Dios. Por eso dice que Él es el único que es el juez sobre toda la tierra. Porque Él es el único Dios justo. ¿Verdad? ¿Y qué significa justicia? Acá Él nos dice en la página 58, justicia significa integridad u honradez. Entonces quiere decir que Dios es el único que es enteramente íntegro, enteramente honrado y recto. No se tuerce, no acepta sobornos, no se corrompe como el ser humano sí lo hace, ¿verdad? Esta lección está espectacular porque muchas personas a veces luchan o luchamos diciendo, pero si Dios es un Dios justo, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite estas cosas malas? Pero necesitamos entender que en Dios no hay iniquidad, que en Dios no hay maldad. Él es el Dios justo, Él es la justicia, Él es un Dios íntegro.
No hay nada que pueda corromper a Dios, diferente del ser humano, que se corrompe fácilmente, que caemos en iniquidad, que nos torcemos, que aceptamos sobornos, que hacemos cosas que están mal. Entonces, cuando el hombre, el ser humano, le dice a Dios, ¿sabes qué? Retírate, no queremos que estés aquí, no queremos que seas parte, vamos a adorar otros dioses, vamos a crear otros ídolos, vamos a crear y alabar a la luna, al sol, a las estrellas. Es cuando Dios dice, ok, pero hay consecuencias para eso, porque hay maldad en el corazón del hombre. El hombre, nosotros, el ser humano, no somos íntegros. Y por eso necesitamos a ese Dios justo. Entonces, es importante que veamos que Dios también es un Dios equitativo, que Dios es recto moralmente, por eso Él es la medida, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo. Y también nos está diciendo algo muy importante. Cuando el hombre camina en rectitud, la justicia le conviene. Dice que bueno, debe haber justicia, ¿verdad? Pero cuando el hombre tuerce su camino, camina pero en iniquidad, ¿qué pasa? La justicia no le conviene porque va a ser sentenciado. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que nosotros tenemos, Dios nos ha dado esa capacidad de decidir. Quiero caminar en rectitud, quiero caminar, la justicia va a estar de mi lado. Pero si yo camino en iniquidad, siempre voy a estar en contra de la justicia y en cualquier momento recibiré mi sentencia. Entonces, eso es importante, que nosotras aprendamos que realmente esto es algo no que Dios tiene, sino que Dios es. Es muy diferente, es algo que Él es, por tanto eso no se puede separar de Dios. No podemos hacer que Dios deje de ser justo, que sea más justo o que sea menos justo, no puede. No cambia, Él es inamovible y no hay nada externo, no hay ningún factor externo que pueda exigirle a Dios hacer algo. Entonces eso también es importante porque como seres humanos a veces nos pueden convencer de hacer una cosa o nos pueden presionar a hacer otra, pero Dios no hay ningún factor externo, incluidos sus ángeles, incluido su creación, que puedan forzar a Dios a hacer algo fuera de lo que Él decide. Él decide por sí mismo porque Él tiene todos estos atributos como parte de su carácter, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo veamos. Ahora, por eso Él es el autor de todas las leyes. ¿Quién las puede hacer? Si solamente Él es justo, Él es el autor. Por eso Él está diciendo, wow, Él está muy por encima de todo. No podemos cometer el error de poner a Dios a nuestro nivel. Yo les quiero compartir un versículo que no estaba ahí, que es Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Deuteronomios 32:4. Esto es verdaderamente hermoso porque pensemos en una roca. ¿Quién ha visto? Pensemos, preguntemos cuál es la roca más grande que hemos visto. ¿Sí? ¿Cuál es la roca más inmensa? Imagínate tú querer mover esa piedra. ¿Lo vas a poder hacer? No podrías hacerlo. Lo mismo es Dios. Si eso es tan solo una roca, imagina a nuestro Dios. Acá le está diciendo que Él es la roca. Quiere decir que Él es inamovible. Él es un Dios constante y dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir por toda la eternidad. Él no va a cambiar como nosotros podemos cambiar por nuestras circunstancias, por nuestras emociones, por nuestras cosas. Pero Dios no. Él no cambia. Y al ser un Dios constante, al ser la roca, al ser un Dios que no inmutable, es otro de los atributos que veremos más adelante, pero quiere decir que por eso es que Él puede ser el juez sobre toda la tierra. Así que esto es bien interesante. Ahora les quiero compartir las cinco verdades, 5 puntos, 5 cosas que nos van a ayudar a describir este punto. Realmente son muy sencillas, así que no nos vamos a complicar. No quiero que ninguna se complique. Lo pueden usar. Si lo quieren abreviar, también pueden hacerlo. Siéntanse en libertad. Pero la primera es que Dios es un Dios incorruptible.
Dios es un Dios incorruptible, así que Él no se corrompe. Para esto podemos usar Deuteronomio 10:17 que dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Así que Dios tiene una voluntad constante de dar a todos lo que les corresponde, a cada uno. Él no es corruptible, no se deja corromper, ¿sí? Dice Dios de dioses por encima de cualquier otro Dios, Señor de señores por encima de cualquier otro Señor, poderoso, imponente, ese es nuestro Dios, incorruptible. Número 2, Dios es insobornable. Nadie, recuerdan, les dije, puede sobornar a Dios. Y aquí pueden anotar Segunda de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7 y dice, teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Él no acepta eso. Dios no es un Dios que permite el soborno. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo con todos, con el pobre, con el rico, con el grande, con el pequeño, con la familia, con todos. Dios es un Dios justo, por eso, primero, es incorruptible, segundo, es insobornable, tercero, Dios es imparcial, y nos damos cuenta en todos estos versículos, lo seguimos viendo. Para este podemos usar Jeremías 32:19. Dios es imparcial. Dice, tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y les das lo que se merecen. Quiere decir que Dios no actúa por favoritismo ni cohecho. Que a estos hijos los quiero más, a estos los quiero menos. No, su sentido de justicia no está en ningún favoritismo ni en ningún alguien lo está forzando o está convenciendo de algo. Así que Dios es un Dios imparcial. Número 4, Dios es un Dios consistente, como les decía en la introducción. Quiere decir que nunca cambia. Dios nunca cambia. Y ese sí está acá, el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Permanece para siempre. Permanece para siempre, quiere decir que es un Dios consistente. Y por último, número 5, es un Dios que es incomparable. Como yo les decía, Dios es un Dios justo. Y solo Él es justo y nadie más es justo. Job 4:17 dice, ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Entonces, esto es algo que debemos pensar. No hay, por más que pensemos, tal persona es la más justa de todas. Aún así, delante de Dios no hay mortal que sea inocente. Porque todos tenemos un corazón que sea llenado de corrupción. Todos tenemos corazón que se ha desviado de Dios. Así que estos 5 puntos, Dios es incorruptible, Dios es insobornable, Dios es imparcial, Dios es consistente y Dios es incomparable. Estos 5 puntos espero que les ayude, mis amadas. Luego vamos a seguir viendo un poco más a detalle en la parte número 2. Pero para cerrar y la conclusión de esta primera parte, me gusta cuando él dice en la página 63 que Dios, todo lo que hace, está en perfecta armonía. No hay nada en Dios, un atributo que esté luchando el uno contra el otro. Él da un ejemplo donde los jueces, ¿sí?, de nuestra tierra, los seres humanos, luchan porque hay parte de ellos que quieren hacer justicia y parte de ellos que quieren tener misericordia y dicen, pero por favor, perdonen a ese hombre, esa mujer que cometió este delito. Pero otra parte dice, no, merece la justicia y debe pagar. Hay algo que está en guerra dentro de sí mismo, ¿verdad? Pero él nos dice que todos los atributos de Dios son como uno solo y están todos juntos. Todo está en perfecto orden y todo está en perfecta armonía, porque es uno solo. Entonces esto nos deja ver, wow,
qué inmenso como hemos visto, qué precioso, qué grande es nuestro Dios, que es justo, que es recto, que es limpio. Y todo esto está unido y se alimenta lo uno al otro perfectamente, sin crear ninguna división, sin crear ninguna confusión. Dios es un Dios recto y justo. Así que es lindo que podamos aprender de Él, que sigamos en este viaje al corazón del Padre, que podamos profundizar, y espero que esto empiece a aclarar muchas dudas en algunas mujeres que se han sentido que el Señor